Hola, bienvenidos a todos a nuestro taller de plasma rico en plaquetas, brindado por el Instituto Da Vinci. Vamos a definir el plasma rico en plaquetas como un hemocomponente autólogo que va a contener un concentrado plaquetario con un recuento superior a nivel basal y van a estar contenidas en un volumen plasmático limitado. La función principal del plasma rico en plaquetas es la estimulación de los tejidos a través de los factores de crecimiento de plaquetas que se contienen en los gránulos alfa de las mismas. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un hemocomponente y un hemodiderivado. Vamos a diferenciar un hemocomponente, lo vamos a definir como un producto que se obtiene a través de un proceso físico-mecánico de una bolsa de sangre entera. Vamos a tener, el concentrado de glóbulos rojos, de plaquetas, crioprecipitado, plasma fresco. En cambio, un hemodiderivado va a ser un concentrado de proteínas específicas que fueron preparadas por fraccionamiento a partir de la mezcla de plasmas, o también pueden ser por técnicas de ADN recombinante. Un ejemplo, albúmina, concentrados de factores de coagulación, inmunoglobulinas. Esto se hacen en laboratorios especiales. Entonces, el plasma rico en plaquetas sería un hemocomponente que no se transfunde, pero también tiene una función de fármaco. Entonces puede ser un hemocomponente fármaco. Entonces, a través de la centrifugación podemos obtener dos tipos de plasma. Un plasma rico en plaquetas, que va a ser la fracción que está por arriba de la capa leucocitaria, y un plasma pobre en plaquetas, que es el tercio superior del plasma. Entonces, aquí en este gráfico, vamos a ver que luego de una centrifugación las células van a sedimentar según sus densidades y su peso. Entonces el hematocrito, que está formado por los glóbulos rojos, va a ser lo primero que va a descender. Después vamos a tener los leucocitos, el Baficot, el plasma rico en plaquetas en la parte por arriba de los leucocitos, y el plasma pobre en plaquetas. Entonces, tanto el plasma pobre en plaquetas como el rico en plaquetas y como el Baficot se utilizan según los protocolos para la preparación de PRP. Los productos que podemos obtener a través del PRP van a ser el lisado de plaquetas, la tromina autóloga, el gel plaquetario, la cola de fibrina autóloga y el suero autólogo. Todo esto es lo que podemos obtener a partir de una unidad de sangre, ya sea en tubo o en bolsa, que después vamos a ver la diferencia. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las plaquetas para tener nociones de estas células. Entonces, las plaquetas se caracterizan por ser células anucleadas que provienen de la formación de proplaquetas generadas por los megacariocitos en la médula ósea. O sea, el origen de las plaquetas va a ser en la médula ósea. La vida media va a ser de 7 a 10 días. El valor normal es de 150 a 400.000 por 10 a las 9. Las mujeres tienen un poco elevado, el valor normal es un poco mayor que el del hombre. La vida media es de 7 a 10 días, como les dije, y la destrucción se va a hacer en el vaso. Van a circular en la sangre periférica en este disco biconvexo, con estas medidas, de 0,5 a 3 micrones. La membrana tiene una carga negativa, y 2/3 de las plaquetas van a circular en sangre periférica y el resto se van a encontrar secuestradas en el vaso. Entonces, por ejemplo, ante un proceso de injuria, una hemorragia aguda o una plaquetoféresis, estas plaquetas que están secuestradas en el vaso van a salir a la circulación sistémica. Después, las funciones de las plaquetas: actuar en la hemostasia primaria y secundaria y en la reparación de heridas.
Aquí vamos a ver una fotografía hecha por microscopía electrónica, donde se diferencia, bueno, tenemos los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿No? Vean la diferencia que hay entre cada una de estas células y el tamaño, por eso son. Entonces, ya hablamos que las plaquetas se originan en la médula ósea a través de una célula madre pluripotencial que se empieza a diferenciar en diferentes linajes, y las plaquetas y los glóbulos rojos van a salir las células madres mieloide, pero después vamos a ver los mieloblastos también. Entonces, el proceso de trombopoiesis, que trombopoiesis es cómo se van a generar las plaquetas, esto todo ocurre en la médula ósea. De los megacarioblastos, que son las células más primitivas, se empiezan a diferenciar, pasando por diferentes estadios hasta llegar al megacariocito liberador de plaquetas. Hay una hormona llamada trombopoyetina que es secretada por diferentes órganos, pero la mayor concentración se encuentra en el riñón, que va a estimular a los megacarioblastos, y las plaquetas son las que van a regular la secreción de la misma. Entonces, cuando hay muchas plaquetas, esta trombopoyetina no estaría actuando por una inhibición de las plaquetas. Entonces, dentro de la estructura plaquetaria vamos a diferenciar diferentes sistemas. Entonces, en un primer momento tenemos la membrana plasmática, que es como toda membrana celular, va a ser formada por una bicapa lipídica con proteínas, ácidos grasos y colesterol, tanto del lado interno como del externo. La superficie de la membrana plaquetaria se va a llamar glucocálix, que va a tener una carga negativa, donde va a cumplir la función de absorber fibrinógeno, albúmina a través de endocitosis. Esta carga negativa también sirve para repeler a otras plaquetas, a células sanguíneas y células endoteliales. Después podemos hablar que también va a tener el sistema canicular, que son invaginaciones de la membrana citoplasmática hacia adentro del citoplasma, que le van a dar una forma de esponjosa, una forma de esponja, y a través de este sistema la plaqueta realiza la endocitosis y la secreción de los contenidos de los gránulos cuando la plaqueta es activada. Tenemos el sistema tubular denso, es otra organela que tienen que conocer, que la función principal del sistema tubular denso va a ser la síntesis de proteínas, de enzimas para la activación plaquetaria. Entonces, por un lado, lo que va a hacer va a secuestrar calcio del medio intracelular, y este calcio lo va a aportar para la biosíntesis de estas enzimas. También las plaquetas tienen receptores de membrana, que lo que van a permitir la adhesión de las plaquetas a las paredes de los vasos sanguíneos lesionados. Las plaquetas, recuerden que no se adhieren al endotelio, sino se van a adherir al subendotelio, donde va a tener receptores para diferentes sustancias del subendotelio, como el fibrinógeno. También estos receptores van a permitir la agregación entre plaquetas, y también puede suceder con otras células. Entonces, en este dibujo que vemos acá, vemos que la parte externa se va a llamar glicocálix, ¿no? Y ustedes van viendo que cada vez tiene como unas ciertas imaginaciones. Estas imaginaciones que ven acá son es el citoesqueleto, los filamentos del citoesqueleto, ¿no? Formado por las diferentes proteínas, la miosina y demás. Entonces, el sistema canicular abierto, que es lo que estamos viendo aquí, es el que va a permitir la endocitosis y la exocitosis, principalmente cuando la plaqueta está activada. Entonces, los gránulos alfas, que es lo que ustedes ven aquí, son los que mayor concentración tiene la plaqueta. Tiene otros gránulos, como los gránulos densos y los gránulos delta. Los gránulos densos
se van a caracterizar por tener mayor concentración de serotonina. Esto es importante en la agregación plaquetaria. Y después tenemos aquí el sistema canicular cerrado, que es el que va a absorber calcio para la biosíntesis de diferentes enzimas que van a actuar en la agregación plaquetaria. Entonces, las funciones de las plaquetas las vamos a dividir y podemos decir que son tres: la hemostasia, la trombosis y la regeneración de tejidos. Como hablamos, las plaquetas contienen sus gránulos alfa, que son los que tienen mayor concentración. Esta foto es principalmente para que ustedes vean, es una foto de microscopía, para que ustedes vean todo lo que es negro, son los gránulos alfa. O sea, son bastantes. Entonces, vamos a hacer como un repaso general de las funciones de lo que ocurre ante un proceso de injuria. Tenemos un proceso de injuria, lo primero que sucede es la adhesión de las plaquetas al subendotelio. Para esto, la plaqueta va a tener receptores que se van a ligar al colágeno principalmente. Después ocurre la agregación plaquetaria, o sea, una plaqueta se empiezan a juntar para formar un tapón, ¿no? Ahí, cuando se agregan las plaquetas, hay un cambio conformacional de la misma, de ser ovalada, pasa a activarse la plaqueta. Entonces empieza se empieza a extender con pseudópodos, ¿no? Entonces, después tenemos la formación de una superficie procoagulante que favorece la generación de trombina y fibrina, y así se va a consolidar el tapón plaquetario. Además, las plaquetas también van a favorecer la cicatrización de las heridas. ¿Cómo lo va a hacer a esto? Liberando factores de crecimiento, que van a estar los que están contenidos en los gránulos alfa, modelando la modelación de la matriz extracelular. Esto lo hace principalmente estimulando los fibroblastos para que secreten colágeno, induciendo la quimiotaxis y la diferenciación de células madres endoteliales y la activación de células mesenquimales, o sea, produce la angiogénesis y la generación de nuevo tejido. Entonces, en este gráfico vamos a ver que una plaqueta, cuando se activa, como les dije, se empieza a extender estos pseudópodos. Entonces vamos a ver aquí, cuando la plaqueta está activada, se va a unir, las plaquetas van a tener receptores que se unen al fibrinógeno, ¿no? Para primero evitar formar un tapón, se va a llamar tapón plaquetario, para evitar la pérdida sanguínea. Posteriormente, las plaquetas junto con los factores de la cascada de coagulación van a formar un tapón plaquetario que es el tapón homeostático. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior. Acá ven el tapón plaquetario, donde rápidamente las plaquetas hacen una forma de endotelio para evitar la pérdida de sangre. Bueno, los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento los vamos a definir como polipéptidos que van a regular la proliferación celular. No son exclusivos de las plaquetas, sino lo podemos ver en otras células, como las células endoteliales, macrófagos, fibroblastos y demás, que la síntesis de estos factores de crecimiento es a través de una síntesis de novo. O sea, para que ocurra la síntesis de novo, lleva varios días hasta semanas ocurrida la injuria. Entonces, lo que va a diferenciar a las plaquetas de las demás células que también generan factores de crecimiento es que la plaqueta tiene estos factores de crecimiento preformados contenidos en los gránulos alfa. Entonces, las funciones en los factores de crecimiento va a ser estimular las células endoteliales
para la generación de vasos, o sea, en la angiogénesis. A la vez va a activar a los fibroblastos para la secreción, para que estos secreten colágeno, lo liberen al medio extracelular, así se regenera todo lo que vendría a ser la matriz extracelular, y posteriormente la proliferación y diferenciación de células madres mesenquimales. Entonces, aquí vamos a ver los factores de crecimiento de las plaquetas, algunos de los que tiene, estos para que ustedes después los lean más detenidos. Y ahora sí vamos a hablar de las diferentes etapas de la cicatrización de los tejidos. Entonces, ante un proceso de injuria, una hemorragia, una lastimadura, lo que sea en la piel, tenemos lo que va a ocurrir primero, la etapa inflamatoria, ¿no? Estas etapas son una detrás de las otras, pero ustedes vean vean aquí que se pisan, o sea, son solapadas. Entonces, cuando comienza la etapa inflamatoria, empieza dura de 4 a 6 días. Tenemos aquí la formación del coágulo. Esta formación del coágulo va a ser lo primero lo que va a ocurrir para evitar la pérdida de sangre. Por otro lado, vamos a tener el reclutamiento de neutrófilos y monocitos para que fagociten todo el tejido necrótico y los microorganismos que pueden estar en la zona. Posteriormente va a ser la etapa proliferativa, que va a tener una duración de hasta 24 días. En la etapa proliferativa se van a generar nuevos vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis, que esto va a ocurrir a partir de la proliferación y la migración de células endoteliales que van a estar adyacentes a la lesión, o bien que son secuestradas, reclutadas de la circulación. Y tenemos la activación de los fibroblastos para la generación de la matriz extracelular provisoria, que a esta matriz extracelular provisoria se la llama cicatriz inicial o tejido de granulación. Y posteriormente tenemos la etapa de maduración, que se va a caracterizar por la contracción de la cicatriz y el remodelado del colágeno en la matriz extracelular. Como ustedes ven, puede durar hasta 2 años. Entonces, en esta etapa es muy importante el proceso de reparación y regeneración, que va a depender de la capacidad regenerativa que va a tener cada tejido. Entonces vamos a tener tejidos como el tejido mucoso o el tejido epitelial, donde la tasa regenerativa es muy rápida, y se va a diferenciar de otros tejidos de origen mesenquimal, como el hueso, el cartílago, los tendones, el músculo, donde la tasa es mediana, digamos, de reparación y regeneración, en comparación del tejido cardíaco y el sistema nervioso central, donde la tasa regenerativa es muy baja. Entonces, en el corazón, en el sistema nervioso central, el tejido va a ser reparado, pero no va a ser regenerado, ocasionando una cicatriz. Es muy importante aquí la función de las células madres, que van a ser reclutadas, que van a venir desde médula ósea. Entonces, los factores que pueden afectar una curación de una herida, vamos a tener que van a ser factores propios de las personas, que van a ser los factores intrínsecos, y después los factores locales. Entonces, dentro de los factores locales va a ser la presencia de cuerpos extraños, maceración del tejido, la isquemia y la infección. Los factores intrínsecos va a ser la edad, o sea, gerontes, tienen más riesgo de tener una curación defectuosa.
la diabetes, enfermedades renales, medicamentos, la desnutrición, etc. Entonces, tanto los factores locales como los factores intrínsecos, los dos juntos pueden actuar impactando en el proceso de reparación del tejido, provocando diferentes alteraciones clínicas que pueden ir de una cicatrización anormal, dolor, prurito, una malignización tisular, úlceras, como ustedes ven, infecciones y la amputación. Entonces, tenemos varias formas de reparar las heridas. Desde la medicina se hicieron varias formas que podemos reparar, se aplican actualmente. Tenemos las matrices sintéticas, factores de crecimiento recombinantes, utilización de células madres y reemplazos de tejido biológico. Todos estas terapias son producidas en laboratorios específicos. No es como el PRP, que se puede producir en un laboratorio de un servicio de hemoterapia. Entonces podemos diferenciar el PRP como un producto de bajo costo, menor riesgo de infecciones, menor riesgo de rechazo por ser un producto autólogo y más sencillo que otras terapias. Es un procedimiento bastante fácil en que se necesita tener personal entrenado. Entonces, ahora vamos a hablar de qué pacientes son candidatos a realizar PRP. El paciente va a venir con una orden de derivación de su médico tratante al servicio de hemoterapia. Y el trabajo entre el médico tratante, el servicio que pide la terapia de PRP con el servicio de hemoterapia, tiene que ser fluida. Entonces, el donante paciente, vamos a denominarlo, a llamarlo así al paciente, porque va a cumplir donante porque es un donante autólogo y paciente porque se le va a aplicar el tratamiento. Entonces, se le va a realizar una historia clínica efectuando los exámenes clínicos y exámenes complementarios. Esta historia clínica va a incluir el examen físico, presión, peso, altura, pulso, la frecuencia respiratoria, también puede ir, la saturación de oxígeno, los antecedentes clínicos que tenga el paciente, o sea, antecedentes de enfermedades de comorbilidades, como hipertensión, diabetes, enfermedades renales, problemas de la coagulación, ¿no? Y diferentes enfermedades que pueden afectar su ingreso para ser paciente de terapia con PRP. Importante, inspección de los accesos venosos periféricos. Los exámenes complementarios que se deben agregar van a incluir el hemograma completo, grupo ABO y antígeno D, prueba de CUMS indirecta y el tamizaje para infecciones transmisibles por transfusión. Cualquiera de estas pruebas, o sea, precisamente si una PCI nos da positiva o el paciente tiene alguna enfermedad de transmisión por transfusión, como puede ser HIV o hepatitis, se tiene que informar sobre el paciente, pero esto no excluye al paciente de realizar el tratamiento con PRP. Entonces, ¿qué personas no se les puede realizar el PRP? Personas que no se les puede nunca realizar con síndrome de disfunción plaquetaria, trombocitopenia, inestabilidad hemodinámica, infecciones y sepsis, infección local y sepsis de la herida. Se desaconseja la utilización de AINES dentro de las 48 horas y de corticoides durante 2 semanas. También se desaconseja el uso de tabaco, porque el tabaco tiene propiedades que impiden o que enlentecen la regeneración de tejido. O iniciar un tratamiento cuando haya fiebre, ¿no? Que podemos esperar, ¿no? Que el paciente se le dé un tratamiento, se le dé una infección o lo que sea, darle un antibiótico, bueno, antitérmicos, y una vez que el paciente se encuentre en condiciones, se le puede hacer el PRP. Si el paciente tiene un bajo recuento de hemoglobina y plaquetas, también hacer un tratamiento y ver si
si reapunta en sus plaquetas o glóbulos rojos, se le puede realizar un PRP. Y pacientes que tuvieron cáncer de origen hematopoyético u óseo, eso, bueno, es controvertido, en realidad no suelen ser aptos la mayoría de las veces. Entonces, lo que es importante aquí es una buena anamnesis previa y como les dije, la buena comunicación entre el médico que solicita el tratamiento y el servicio de hemoterapia. Bueno, es importante al paciente, antes de realizarle la extracción, se tiene que hacerle conocimiento del tratamiento que se le va a realizar, con los beneficios y los riesgos. Entonces, esto tiene que estar documentado en lo que sería el consentimiento informado. Entonces, es un documento que tiene que realizarse siempre sí o sí antes de la extracción. Debe incluir la autorización para realizar estudios de infecciones de transmisión por transfusión. Se tiene que explicar al paciente en una forma sencilla y clara el procedimiento que se le va a realizar, desde los beneficios, los riesgos y los exámenes complementarios. Si una de las pruebas, como os dije, les da positiva, se tiene que informárselo al paciente de esta prueba. A la vez tiene que tener la firma del paciente, del médico y en caso necesario de un testigo. Si es un paciente que tiene una cierta debilidad mental o es menor de 18 años, puede firmar el tutor legal. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del PRP? O sea, vamos a empezar a centralizarnos en el PRP. Bueno, como ustedes ven ahí, los objetivos van a ser, primero, ofrecer un producto de calidad, ¿no? Que debe respetar las buenas prácticas de manufactura de la especialidad. Que sea trazable. Se tienen que registrar todas las etapas en las que se van realizando para garantizar la calidad del producto. Entonces, como ustedes ven ahí, estas etapas tienen que incluir desde la entrevista inicial, la obtención del preparado, la administración y la eventual aparición de una reacción adversa. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, que el PRP, a pesar de ser un producto seguro, también puede estar, por ejemplo, contaminado, provocando así algún tipo de reacción en el paciente. Después tiene que asegurar el aporte adecuado de factores de crecimiento y ser personalizado. Esto es muy importante porque se tiene que adaptar a las necesidades del paciente, a la patología y a la lesión a tratar, el tamaño de la lesión a tratar. Entonces, como les dije, bueno, no haber un protocolo exacto para PRP, se tienen que hacer ciertas evaluaciones, como evaluar las condiciones clínicas del paciente, como hablamos, de laboratorio, selección del acceso venoso. Esto es muy importante, porque si el paciente tiene una red venosa superficial muy fina, o se le cuesta mucho encontrarse las venas, o es un paciente obeso, un paciente que se está realizando algún tipo de tratamiento donde se lastimen las venas y se imposibilite sacar sangre, esto puede provocar, si son venas defectuosas, que las plaquetas se activen cuando se pincha, provocando así no vamos a tener un buen producto. Después, bueno, como les dije, también tenemos que evaluar el tipo de lesión, la localización, dónde se extienden y demás. Bueno, esto es como les comentaba, que cada procedimiento de PRP se tiene que ajustar a las condiciones del paciente, el tipo y el volumen de sangre a procesar. Entonces, cuando se va a extraer la sangre, que va a depender de la cantidad de PRP que vamos a utilizar y qué
otros hemocomponentes vamos a necesitar para tratar la lesión. Entonces, para eso tenemos que conocer el hematocrito del paciente. Si estamos haciendo en un ámbito, el PRP en un ámbito hospitalario, por más está decir que se debe realizar en un servicio de hemoterapia. Un ámbito hospitalario, público o privado, siempre en un servicio de hemoterapia. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de anticoagulantes que vamos a utilizar. Dentro de los anticoagulantes vamos a tener las soluciones de ACD, que es la más recomendada para el procedimiento de PRP, que es tolerada por el humano. Bueno, esta forma para ácido cítrico, citrato y dextrosa. Tenemos otras soluciones como las CFD, citrato fosfato dextrosa, o bien también se puede utilizar citrato solamente. Lo que no va a estar recomendado es el lepta y la heparina. El lepta, por un lado, va a generar una trombocitopenia inducida por lepta, porque provoca una aglutinación in vitro de las plaquetas. Y la heparina no se puede utilizar porque se puede reabsorberse, pasar a circulación sistémica y genera puede generar una plaquetopenia. Y el calcio, en caso que pasa a circulación sistémica, no revierte la anticoagulación. Entonces la lepta y la heparina no está recomendada. La heparina y el lepta sí lo podemos utilizar para realizar los recuentos plaquetarios en los controles de calidad. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la activación ahora del PRP? La activación se utiliza soluciones de calcio, que van a actuar revertiendo el proceso de la coagulación y activando las plaquetas a través de la desgranulación. Entonces, esto va a implicar, por un lado, la activación de la cascada de coagulación para formar la trombina, la polimerización del fibrinógeno en fibrina. Entonces, la función principal va a ser la formación del PRP, es que se forme la fibrina, una de las cosas. Bueno, podemos ver acá la cascada de coagulación, las de las dos vías intrínseca y extrínseca. En todos los lugares donde ven el calcio es donde van a actuar los anticoagulantes. Evitando lo que hace el anticoagulante, se evita que se genere la cascada de coagulación. Entonces, cuando nosotros estamos agregando calcio al medio, estamos generando que se reactive la cascada de coagulación. Entonces la protrombina se va a transformar en trombina y a la vez fibrinógeno en fibrina para formar los polímeros de fibrina. Bien, entonces tenemos el calcio. Lo que hace cuando le agregamos calcio es activar la cascada una de las cosas es reactivar la cascada de coagulación y también activar a las plaquetas. Entonces, ¿qué podemos utilizar como la activación? Podemos utilizar soluciones de gluconato de calcio al 10%, soluciones de cloruro de calcio al 10%, trombina, rayos UV y la lisis. Entonces, lo que más se utiliza en el ámbito público y privado va a ser las soluciones de gluconato de calcio o cloruro de calcio. Cualquiera de las dos ahí tiene buenas referencias. Por otro lado, la trombina, lo que se tiene que utilizar es trombina que sea autóloga, no la trombina de origen bombino, porque es cara por un lado, es difícil de utilizar, se necesita un personal muy capacitado, y además de esto puede producir anticuerpos contra los factores de la coagulación. Entonces lo ideal es utilizar siempre trombina autóloga. Se puede utilizar la combinación de soluciones cálcicas con trombina autóloga.
Por otro tenemos los rayos UV, que no hay mucha experiencia en este tipo de activación, y después tenemos la tromocitolisis. La tromocitolisis es la congelación de la plaqueta, del pool plaquetario a menos 20 grados durante 24 horas y después descongelarlo. Este proceso de congelamiento hace que la plaqueta se rompa y libere los gránulos alfa, el contenido de los gránulos alfa al medio. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para hacer el procesamiento? Tenemos en bolsa, en tubo y los kits comerciales. Entonces, repasemos un poco las generalidades del procedimiento. Realicemos la extracción de sangre, la centrifugación, la separación, la activación y la aplicación. Bueno, vamos a ver, a repasar cada uno de estos de nuevo. Entonces, extracción de sangre. Como ustedes ya saben, tenemos que evaluar las venas del área antecubital, ¿no? Ya que les nombré las venas basílica, cubital, media y cefálica. Realizar una buena desinfección de la zona con iodopovidona y alcohol o etanol 96%. Siempre utilizar 2 antisépticos. Es muy importante para así eliminar cualquier tipo de microorganismo que esté en la región. Realizar un torniquete a un osito 10 centímetros superior de la punción, no sea un torniquete que sea muy fuerte ni tampoco muy liviano, sino que tiene que generar una presión donde el paciente se sienta cómodo. Palpar nuevamente la vena y desinfectar nuevamente. Realizar la punción en un ángulo de 45 grados en relación con el brazo y con mucha confianza. Llenar los tubos necesarios, o en este caso, si estamos haciendo el procedimiento en bolsa, la bolsa de sangre. Una vez que ya cumplimos con nuestro requerimiento, soltamos el torniquete y con una gasa realicemos una presión durante 3 minutos. El procedimiento en bolsa se va a considerar una transfusión autóloga, se va a realizar un servicio de hemoterapia o de medicina transfusional. Se pueden utilizar 2 tipos de bolsas, las de 450 centímetros cúbicos, que son las que se utilizan para la donación de sangre, o bien hay bolsas de bajo volumen de 150, las cuales van a necesitar la centrífuga correspondiente. Al ser un sistema cerrado, el de la bolsa va a ser estéril, apirógeno y descartable. Esto es lo que lo va a diferenciar, que sea estéril y apirógeno, lo que lo va a diferenciar del procedimiento en tubo que vamos a ver más adelante. Se tiene que realizar una doble centrifugación. La primera centrifugación nosotros vamos a hacer la separación de los glóbulos rojos y del contenido plasmático, ¿no? Esa es la primera centrifugación. Esta unidad de sangre, después hacemos una segunda centrifugación para separar ya las plaquetas del plasma. Entonces, la unidad de sangre que a nosotros nos va a quedar, la podemos reinfundir siempre y cuando el paciente tenga algún problema o tenga un hematocrito muy por el límite, o se les tenga que realizar un procedimiento semanal, por ejemplo en las úlceras de pie diabético. Entonces ahí sí se le puede reinfundir al paciente, si no se tiene que descartar esa bolsa de sangre. Entonces, la centrifugación, esto es lo que les estuve explicando. La primera que vamos a realizar se llama liviana. Y se logra separar los glóbulos rojos del plasma. El procedimiento son 2000 G por 3 minutos. La segunda centrifugación se llama pesada
Y aquí se deriva el plasma a la bolsa satélite y se realiza una segunda centrifugación de mayor tiempo y mayor revoluciones, de 5000 G por 5 minutos. Entonces, lo que es importante de la centrifugación, que la temperatura no debe ser inferior a los 20 grados para no activar las plaquetas. Entonces, aquí vamos a ver el producto obtenido de una unidad de sangre entera. Tenemos los glóbulos rojos, el plasma, PPP, plasma pobre en plaquetas, y las plaquetas, el pluriplaquetario, plasma rico en plaquetas. Como les dije, los glóbulos rojos se pueden, si es necesario, y según las necesidades clínicas del paciente, se puede reinfundir o bien se tiene que descartar. El plasma se puede congelarlo como plasma fresco congelado y después se puede realizar crioprecipitado. Y después tenemos las plaquetas, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, las plaquetas tienen que estar siempre en una agitación continua durante 5 días, a una temperatura entre 22 grados, en temperatura ambiente. Se tiene que realizar todos los días, mañana y a la tarde, una inspección de las mismas para ver si hay la presencia de grumos, de agregación plaquetaria, si hay un cambio en el color del color de las plaquetas, para que ustedes recuerden que las plaquetas es el hemocomponente que más riesgos de infecciones bacterianas tiene, de generar colonias bacterianas. Y si se desea, estas plaquetas las podemos congelar dura 24 horas para provocar su lisis, o bien la podemos dejar en almacenamiento durante un año. Se pueden almacenar hasta por un año a menos 20 grados. El procedimiento en tubo, vamos a utilizar tubos descartables, etriles de plásticos de vidrio. La Asociación Argentina de Hemoterapia no recomienda el procedimiento en tubo, ya que dicen que no hay tubos aptos en el mercado para realizar el tratamiento, pero en la práctica se realiza con bastante frecuencia el procedimiento en tubo. Entonces, los tubos pueden ser los de coagulación de color celeste que contienen citrato de sodio, una proporción 1:9. Los tubos Vacutainer, los que van aquí abajo, que son de tapón amarillo, que van a contener ACD, que pueden ser de vidrios o de plástico. Como les dije, la extracción se debe realizar en un servicio de medicina transfusional y se tiene que aplicar entre las 4 a 6 horas de haber realizado la extracción de sangre, porque la vida media de las plaquetas en estas condiciones es de 6 a 8 horas y además podemos correr el riesgo de generar algún tipo de contaminación bacteriana. Entonces, en la preparación de PRP en tubo, vamos a realizar primero que nada la calibración de la centrífuga. Quiero que sepan también que hay centrífugas que ya vienen con programas establecidos en el mercado, centrífugas en el mercado que ya vienen con estos programas establecidos para obtener PRP o PPP. O sea, para cada protocolo de preparación de plasma rico en plaquetas se tienen que ajustar las revoluciones por minutos y el tiempo. No va a haber un protocolo exacto y el tiempo de centrifugación a realizar, pero dentro de todos los protocolos, el tiempo puede variar de 4 a 20 minutos, de 100 a 3000 G en velocidad, una temperatura de 2 a 26 grados y ciclo de centrifugación de 1 a 2. A través de la concentración de plaquetas, utilizando estos diferentes protocolos de centrifugación,
puede variar entre 300.000 a 1.900.000. Lo que no se aconseja es realizar altas velocidades de centrifugación y temperaturas inferiores a 16 grados, o sea que la temperatura de la centrífuga no baja a 16 grados para evitar la activación plaquetaria. Entonces lo ideal, lo que se suele realizar es un solo ciclo a 3000 G en un tiempo promedio de 4 minutos. Entonces, a través de esta centrifugación vamos a tener el concentrado de Matías, la fase leucocitaria, la fracción rica en plaquetas, el PRP, una concentración intermedia de plaquetas y la pobre en plaquetas. Entonces, desde la fase leucocitaria hasta la fracción pobre en plaquetas, la vamos a utilizar. Como no vamos a utilizar nunca, van a ser los glóbulos rojos. Entonces, ahora vamos a ver los kits comerciales. Esto es para que lo sepan, que existen en el mercado una gran variedad de kits comerciales para realizar PRP, que tienen una muy buena respuesta, pero se caracterizan por ser costosos. Se utilizan principalmente en ortopedia, en grandes hospitales. Se recomienda siempre realizar un control de calidad del producto y la verificación de las condiciones del fabricante. Entonces, en el año 2009 se intentó clasificar al PRP en 4 grupos. Entonces vamos a tener el PRP, que va a ser puro en plaquetas y pobre en leucocitos. Vamos a tener el LPRP rico en plaquetas y leucocitos, el PPRF rico en plaquetas y fibrina, el LPRF rico en plaquetas y leucocitos y fibrina. Entonces, esta clasificación se realizó en el año 2009 para vernos, con los diferentes protocolos de preparación de PRP, qué productos se podían obtener. El LPRP, que es el que tienen los que tienen leucocitos, en la literatura dice que los beneficios son controvertidos. Por un lado, puede beneficiar por las propiedades antimicrobicidas que tiene el PRP, pero por otro lado, las enzimas leucocitarias pueden dañar el tejido, la matriz extracelular, como así provocando una alteración, una cicatrización de la herida. O sea, entonces, con lo que tiene leucocitos no se suele utilizar tanto, principalmente en lo que no se utiliza, mejor dicho, en cirugías como de cartílago. En el cartílago no se utiliza tanto. Es casi más que porque no hay una buena bibliografía. La bibliografía dice que las enzimas leucocitarias dañan al tejido, entonces provocan que la matriz extracelular no se forme. Bueno, entonces, ¿qué producto podemos realizar a través de una bolsa de sangre entera? Podemos realizar el lisado de plaquetas, que se obtiene congelando por 24 horas las plaquetas, como estuve explicando anteriormente. Entonces, este congelamiento va a provocar la ruptura de las plaquetas, liberando el contenido de los gránulos alfa, principalmente los factores de crecimiento. Las plaquetas, entonces, este deslizado de plaquetas puede durar hasta 5 años a menos 20 grados. La trombina autóloga se obtiene al coagular una muestra de PRP, luego de exponernos solución cálcica, o sea, ponemos el PRP a una muestra y le agregamos calcio. El exudado que se va a generar acá se llama suero rico en trombina activada.
Este procedimiento tiene que realizar a 37 grados y el tiempo de la formación del coágulo es el tiempo de coagulación del paciente, de 12 a 15 minutos, puede variar. Entonces, otro producto que podemos obtener a través del PRP es el gel plaquetario, que tiene un gran uso en odontología y traumatología. Para realizar el gel plaquetario tenemos que combinar en porciones adecuadas el PRP, la dromina autóloga y el calcio. Así vamos a generar un coágulo que va a ser translúcido, amarillento y consistencia gelatinosa. El gel plaquetario, aparte de aportar factores de crecimiento, se va a actuar como un sellador biológico, como les dije, principalmente en cirugías odontológicas y de traumatología. Las proporciones adecuadas entre PRP, dromina autóloga y el calcio van a servir para que el proceso de activación de este gel sea alrededor de entre los 30 a 40 segundos. Entonces, la combinación de dos activadores del PRP, recuerden, la dromina autóloga y el calcio son activadores, hacen que el proceso sea mucho más rápido que utilizando un solo activador. La cola de fibrina se puede obtener de la coagulación de un plasma pobre en plaquetas, de plasma fresco, de crío precipitado o de PRP con dromina autóloga o dromina comercial. Como ya dijimos, lo mejor es utilizar dromina autóloga, ya que la dromina comercial es costosa y puede provocar algún tipo de reacción alérgica. La cola de trombina, lo que más se va a utilizar va a ser crío precipitado para hacer cola de trombina, porque el crío precipitado es rico en fibrinógeno, el factor 1. Entonces, la trombina autóloga no va a aportar factores de crecimiento plaquetarios, sino va a actuar como sellador biológico. El suero autólogo es la suspensión del plasma rico en plaquetas, sus propiedades de coagulidad y está en fase líquida. Se va a utilizar para realización de colirios para oftalmología. Bueno, vamos a ver un poco de la bioseguridad. Entonces, principalmente el lugar donde tenemos que extraer sangre tiene que estar ordenado, limpio. Eso está por más decirlo, ya sea un lugar privado como público. Tiene que dar una buena impresión para la persona que se va a extraer, que le dé confianza del procedimiento de la extracción. Entonces tiene que haber una buena sepsis. Siempre hay que respetar todas las normas de bioseguridad. El extraccionista es el responsable de la muestra, entonces si el extraccionista se equivoca en algún tipo de paso, el responsable va a ser él. Entonces es muy importante que la persona que extraiga se lave las manos antes de colocarse los guantes, realice una doble limpieza de los antebrazos con alcohol 70% combinado con clorhexidina. También, por ejemplo, el manual técnico de hemoterapia recomienda el lavado primero con agua y jabón de los dos pliegues de los antebrazos, después la clorhexidina y posteriormente el alcohol. Entonces utilizaríamos 3 procesos de asepsia. Bueno, limpieza de la centrífuga con lavandina. Esto es muy importante, que dentro de la centrífuga no haya ni tubos rotos, ni manchas de sangre, ni demás. Como les dije, el riesgo de contaminación del PRP en el procedimiento del tubo es baja, pero puede llegar a ocurrir. Por eso es muy importante tener presente las normas de bioseguridad. Y como les dije también, si estamos utilizando un procedimiento en bolsa, controlar a diario, mañana, tarde, las bolsas de las plaquetas para evitar cualquier tipo de contaminación. Bueno, vamos a hablar ahora de las aplicaciones. Las aplicaciones del PRP son varias. En medicina estética se lo va a utilizar por sus propiedades en activar
a los fibroblastos para la generación de matriz extracelular. Entonces se lo va a utilizar en la bioestimulación cutánea, en la flacidez y la celulitis, en el tratamiento de las estrías, en el post-peeling, en el acompañamiento de hilos y en la autotransferencia de grasa. Tanto autotransferencia de grasa como implantes capilares, actúa como un coadyuvante el PRP. En la curación de heridas vamos a tener que va a tener efectividad en curar heridas de úlceras como úlceras del pie diabético. Este método se va a utilizar cuando los métodos convencionales no están dando respuesta y da excelentes resultados en pocas semanas.